cuando los padres fueron los protagonistas del malestar del niño, del dolor del niño o la niña, ¿qué es lo que sucede? Pues se resiente contra la figura de Dios, porque dice, ellos son la representación de Dios en la tierra. Entonces, imagínense, si mi papá y mi mamá son tan terribles, imagínense cómo será Dios. O sea, esto es muy importante que nosotros tengamos presente, porque muchas veces nuestra relación con Dios está bien fracturada, pero tiene que ver con que esos representantes de Dios realmente no cumplieron su función, ¿sí? No cumplieron su función. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá en este momento. Gracias por este nuevo amanecer, por este despertar. Gracias porque disponen su tiempo para el Señor. Bueno, vamos a empezar este momento poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Eterno, para que sea Él el que venga a hablarnos, para que sea Él el que venga a enseñarnos y para que su Espíritu Santo nos revele la palabra y ésta se pueda hacer vida en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, bendito y adorado, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por el regalo que nos das de la vida. Gracias, Dios Padre eterno, por cada situación que vivimos, buenas y no tan buenas, porque en todas, Padre eterno, tú estás haciendo de nosotros alguien especial y espectacular. Gracias, Señor, porque todo es parte de un proceso. A veces creemos que lo que hacemos es para ayudar a los otros. Sí, puede ser uno de los beneficios de hacer las cosas, ¿no? Pero, Señor, tú lo que estás es formándonos a nosotros, formándonos como tus hijos, buscando desarrollar en nosotros cualidades, capacidades, destrezas, que nos demos cuenta si tenemos alguna limitación. Tú estás formando en nosotros, Padre eterno, un carácter que dé respuesta a esa condición de hijo amado tuyo, Señor. Ese carácter que me pueda llevar realmente a dar testimonio de tu presencia en mi vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Eterno Rey, por esa oportunidad que me das. Gracias, Padre Eterno, por tantas cosas hermosas y lindas que me permites compartir con nuestro grupo familiar, con mi grupo familiar. Gracias, Señor misericordioso, porque disfruto de los sentidos que me diste, disfruto todo lo que hay a mi alrededor, puedo compartir las habilidades, Señor, haciendo cosas hermosas, no solamente para mi deleite, sino para otras personas. Gracias, Señor misericordioso, porque son tantas y tantas las bendiciones que no nos damos cuenta. Y en todas has pensado, Señor. Y aún estás pensando en otras más grandes, Señor. Porque tú eres un Padre hermoso, eres un Padre bueno, que le gusta bendecir a tus hijos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Qué Padre como tú, Señor. Qué Padre tiene la pedagogía que tienes tú para enseñarnos. Qué Padre, Señor, tiene la sabiduría, Señor, como tú para enseñarnos, para llevarnos de la mano, para consentirnos, para amarnos como nos has amado.
Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, por ser nuestro Padre eterno. Gracias, Padre Santo, por habernos escogido desde antes de nacer. Gracias porque has estado vigilante de nuestra vida, Señor. Gracias porque, aunque a veces por el dolor que tenemos no nos damos cuenta, gracias porque tú has sufrido con nosotros cada momento en que nos lastimaron, Señor, y tú intentaste hacer todo lo que pudiste para protegernos de males peores, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor misericordioso. Padre, nos entregamos en este momento a ti. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Disponemos lo que somos, Señor, para que seas tú quien nos hable. Disponemos todo, Señor, para realmente tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto, más fruto y mucho fruto. Aplicamos hoy la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz, Señor, sobre nuestra vida para ser redimidos del poder del enemigo y que siendo redimidos, Señor misericordioso, tu luz brille sobre nosotros. Que la sangre de Cristo Jesús hoy perdone nuestros pecados por tantas faltas que cometemos y nos limpie para que podamos entrar aquí en tu presencia purificados, santificados y así, Señor, podamos vivir siguiendo el ejemplo de tu Hijo amado, vivir en la santidad como hijos amados tuyos. Gracias, Señor eterno. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan. Vamos a estar trabajando el capítulo 3, versículos 13 al 16. Al 17, perdón. Nadie ha subido, dice el Señor, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bendición este texto, qué bendición esta palabra, porque aquí nos dice específicamente la misión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que Él debía hacer, pero ¿por qué lo debía hacer? O sea, nos da el por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición darnos cuenta, ¿sí?, de que Él vino para salvarnos, no condenarnos. A veces nosotros vemos la parte espiritual como que todos nos están diciendo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto no lo hagas, esto tal cosa, está el otro. O sea, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó que pues uno sentía como que Dios era un Dios castigador, un Dios maloso, un Dios que todo el tiempo está diciéndole a uno, no. Y entonces uno hace como, ese Dios está como por allí lejanito, no es cercano, además de eso que le infundieron a uno de alguna manera un temor, pero miedo, no temor de Dios, que es el respeto por Él, el amor por Él, el querer hacer las cosas para agradarle a Él, no, sino ese miedo, porque es que si tú hacías algo incorrecto, venía el castigo de Dios sobre ti. Y a raíz de eso y muchas cosas, pues la realidad a uno no se le acercaba a ese Dios. Además que parte de la formación, pues no se ve ahorita tanto, pero para cuando yo era niña, mucho de la formación era, si no te portas bien, le voy a decir a tu papá, ¿sí? Y entonces si no te portas bien, yo le voy a decir a tu papá, genera en el niño, en la niña, cierto temor de mirar que esa figura paterna es terrible. Así,
nunca te haya levantado la mano. Pero ese le voy a decir a tu papá era una advertencia que te generaba temor, era una advertencia que te generaba como que, ay, no te acerques a ese ogro porque no sé qué te va a pasar, ¿cierto? Y entonces te quedas con un miedo allí irracional, ¿sí? Que evidentemente tienes que elaborarlo, si no es parte del proceso que hace que tú te distancies de Dios, porque esa es una verdad. O sea, cuando uno no tiene muy buena relación con su papá y su mamá, la relación con Dios realmente está bloqueada. Y me acuerdo de un mensaje que decían, pues yo fui formada en colegio de monjitas, decían las monjitas, y todavía uno escucha personas que dicen que la imagen de los padres, que los padres son la representación de Dios en la tierra. ¡Wow! Y esto suena tenaz, es una verdad, sí, pero esto suena terrible para aquellas personas que precisamente sus padres fueron los objetos de la violencia, el maltrato, de tantas situaciones adversas que pudo haber vivenciado ese niño. O sea, ellos fueron los protagonistas de ello. Entonces, peor aún, porque ¿qué sucede? Cuando los padres fueron los protagonistas del malestar del niño, del dolor del niño o la niña, ¿qué es lo que sucede? Pues se resiente contra la figura de Dios, porque dice, ellos son la representación de Dios en la tierra. Entonces, imagínense, si mi papá y mi mamá son tan terribles, imagínense cómo será Dios. O sea, esto es muy importante que nosotros tengamos presente, porque muchas veces nuestra relación con Dios está bien fracturada, pero tiene que ver con que esos representantes de Dios realmente no cumplieron su función. ¿Sí? No cumplieron su función. Y todo tiene que ver desde una cadena. ¿Por qué no cumplen la función los padres? Porque a su vez ellos tuvieron que experimentar de sus padres cosas bien particulares. Y el corazón se fue llenando de muchas cosas. O sea, si uno se pone a mirar, ¿sí? Porque dice además la palabra que la unción cae doble. Si uno se pone a mirar del pasado, lo que nuestros padres recibieron de los abuelos, lo que nuestros abuelos recibieron de los bisabuelos de los tatarabuelos, y así sucesivamente. Por eso es que en este momento de la historia de la humanidad está en esta condición de degradación tan tremenda. Pero tiene que ver por eso, porque si se hubieran heredado, si se hubieran caído sobre la familia bendiciones porque lo que hicieron fue bueno, pues ahorita la humanidad estuviéramos brillando en muchas cosas maravillosas. Pero no, generalmente lo que sucedió fue que se heredaron muchas cosas negativas, muchas cosas que generaron dolor, que generaron sufrimiento, que generaron maltrato serio, o sea, unas situaciones bien fuertes, enfermedades generaron, y sobre todo un resentimiento tremendo. Entonces, por eso es que en este momento vemos tantas personas que realmente son bautizadas, que fueron bautizadas desde pequeños, de verdad, y que desafortunadamente esos mismos en este momento están en contra y están haciendo toda una cantidad de cosas contra la iglesia o contra lo que la iglesia significa. Pero tiene que ver con ese resentimiento que ha caído de generación en generación. Y si nosotros vemos, o sea, si realmente nosotros nos sumergimos en el aprendizaje, lo que nos dice hoy la palabra, nuestro Señor Padre Eterno, su intención no es condenarnos mientras estemos vivos, no es condenarnos. Su misión realmente, y por eso envía a su Hijo, es salvarnos. Y por eso dice que aquel que cree en Jesús tiene vida, ¿sí?
¿Por qué razón? Si logra esa persona zafarse de toda esa historia, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, ¿sí? Si la persona logra hacer ese proceso de sanidad, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, y se deja guiar en la presencia de Dios, porque yo les puedo decir algo. Sé que hay muchas profesiones muy interesantes, muy científicas además, que ofrecen sanidad. Es posible que la persona en ese momento encuentre como resultados a cosas, ¿sí? Resultados a situaciones. Pero desde que no hay el aprendizaje de Dios, fácilmente volvemos a caer en los errores, de otra manera, pero caemos en errores y volvemos a hacer daño. Porque sea como sea, la persona, listo, sanó, pero no tiene los principios de Dios, sanó, pero entonces tiene como la prevención de que no me vuelva a pasar. Entonces va a actuar prevenidamente. Y entonces eso hará que tu reacción, tu comportamiento, tu palabra, tu acción hacia alguna persona, como estás prevenida de que no te vuelva a doler, entonces, ¿qué es lo que sucede? Infringirá sobre la otra persona un dolor. Por eso, así no quieras dañar, terminarás dañando a alguien por la prevención, por el temor que tienes de volver a caer en los errores pasados, en las vidas pasadas, en el daño pasado, etc. Por eso es que en la ciencia, independientemente de lo que quieran, la ciencia se debe conectar con nuestro Creador, porque las enseñanzas de nuestro Creador nos transmiten, nos quitan el temor. La realidad sí, nos quita el temor, nos quita el resentimiento, la prevención, nos hace ser seguros, fuertes, nos da una nueva identidad, porque es verdad, o sea, una identidad que nos da seguridad, una identidad que nos da dignidad, que nos da la autoridad necesaria para poder funcionar en la vida sin tener el temor, porque ya se sabe por dónde se puede hacer fácilmente el proceso de sanación y seguir adelante sin afectar a las personas. Pero yo tengo que dejar la posibilidad que en mi mente sí estén los principios de Dios, que en mi mente y en mi corazón sí los procese y los ponga por obras. Yo sé que hay muchas personas que están muy en desacuerdo, que no están con la palabra de Dios, que además les da hasta pereza la palabra de Dios, pero la realidad, ¿qué nos significa la palabra de Dios? La palabra de Dios nos significa la libertad de nuestra manera de pensar. La libertad de la forma como nosotros pensamos. Ay, no, es que allí les lavan el cerebro. No, nos lavan el cerebro cuando nos metemos en teorías particulares, en procesos políticos interesantes, pero que en la realidad no están viendo ese el bienestar del ser humano, ¿sí? Sino que ven intereses particulares. La palabra de Dios no es una alienación, no, es la verdadera libertad, sino que al enemigo no le interesa que nosotros tengamos libertad. Al enemigo no le interesa que nosotros pensemos de manera diferente, porque es que si pensamos de manera diferente ya él no puede dominarnos, ya no puede generar miedos, culpas, cosas así para tenernos controlados. Aquí es una libertad muchísimo más allá que unas cadenas en una cárcel, de verdad. Pero imagínate tú una cárcel, pero en tu cabeza. Esa cárcel en tu cabeza está, solo que si tú de verdad te sumerges en la palabra de Dios, sientes la libertad que se ejercita en tu cabeza, o sea, sientes libertad en tus pensamientos. Sientes libertad en la forma como percibe las cosas, porque es muy diferente a tener, pues sí, libertad en la calle,
yo me muevo, yo hago lo que yo quiera, yo me expreso como yo quiera, yo tal cosa, pero mi libertad no tiene por qué ofender ni lastimar la libertad de los demás. O sea, yo tengo libertad para hacer cosas, pero no, mi libertad no incluye lastimar al otro, no incluye eso. Mi libertad incluye en que todos vamos a avanzar, a ser libres, a sentirnos amados, a sentir que valemos, bueno, en fin, una cantidad de cosas buenas. Pero para eso yo tengo que permitirme realmente creer, y aquí lo dice, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Y yo no puedo creer en alguien si yo no lo leo, si yo no lo escucho. ¿Por qué nosotros cuando entramos en un proceso formativo de una academia terminamos pensando diferente? Precisamente porque nos mandan a leer y a estudiar y a profundizar y hacer reflexiones, hacer trabajos, exposiciones, en fin, una cantidad de cosas que tengo que hacer sobre el pensamiento de esas personas donde me están dando esa capacitación, ¿cierto? Entonces yo termino pensando como esas personas piensan, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, al enemigo que sabe esto, porque eso es normal, o sea, eso es algo que es para toda la humanidad. O sea, tú quieres formar a alguien en algo, tú tienes que llevarlo a la capacitación. Si tú vas a entrar a un trabajo y necesitan que tú lleves la política de la empresa, a ti te dan capacitación referente a esa política para que tú actúes y pienses con base en cómo se trabajan las cosas. O sea, es importante esa situación de la capacitación y todo el tiempo estás actualizándote además. ¿Y por qué te estás actualizando? Porque necesitas pensar conforme a lo que está sucediendo. Entonces, estás actualizándote, todo el tiempo estás capacitando. Entonces, cuando dice uno que yo soy hijo de Dios, pero yo no me capacito en la palabra de Dios, en lo que dice mi Padre Dios, pues no necesariamente estoy actuando como el Hijo de Dios. No estoy actuando como el Hijo de Dios porque, empezando, me molesta el libro más importante de la vida de un Hijo de Dios. Los médicos tienen su vademecum del libro, es un libro para ellos sensacional, es un libro espectacular, ellos lo consultan con frecuencia. O sea, todas las profesiones tienen un libro que para ellos es, y a él le dicen, yo me acuerdo en la universidad, y aún después uno dice, no, esa es la Biblia del psicólogo. La Biblia del psicólogo, entonces, ¿qué significa? Es el libro que el psicólogo consulta en su momento para cualquier situación. Entonces, el psicólogo busca tener ese libro para tener, la información, la instrucción necesaria en un caso determinado, si tiene dudas o lo que sea. Y así no solamente la psicología, yo hablo en la psicología porque con mi esposo somos psicólogos y pues tiene uno que estar actualizado, pero eso pasa en todas las profesiones, en todas las profesiones. Entonces se vuelve como la Biblia, o sea, un profesional de laboratorio clínico, un profesional de cualquier profesional, va a tener un libro que para él es como si fuera la Biblia, y la Biblia es eso que le instruye. Y mire la situación, le instruye ante una situación específica donde de pronto tiene alguna inquietud y fácilmente ese libro es consultado todo el tiempo para poder hacer lo que se debe hacer dentro de esa profesión. Ahora, si nosotros no solamente es profesión, sino es forma de vida, que es ser hijos de Dios, ¿por qué no buscamos leer, instruirnos, sumergirnos en el libro más importante para todo creyente, que es la Biblia? Porque a Satanás no le interesa. O sea, cuando tú tienes bloqueos para estudiar la palabra de Dios, es porque a Satanás te está
haciendo apartar de eso. ¿Para qué? Para que no descubras cosas maravillosas. Y yo te digo eso, de descubrir cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo el proceso de entender la palabra de Dios, gracias a Dios porque me llamó, yo sé que Él me llamó, yo estaba más perdida, decimos en Colombia, más perdida que embolatada, pero Él fue el que buscó el camino, la forma, hasta llevarme a encontrarme con Él. Y cuando yo me encuentro con Él y encuentro la palabra de Dios, o sea, que era antes uno tenía como un libro prohibido. Yo me acuerdo que antes uno miraba la Biblia y lo trataba como una cosa rara, un libro bien y hasta prohibido, hasta un libro prohibido, pero eso tiene que ver con la historia porque en su momento, en su tiempo, hasta se generaban conceptos de que si tú lees la Biblia, si tú estudias la Biblia, tú te vuelves loco. No, la Biblia no lo vuelve a uno loco. Para el mundo se supone es una forma de proceder medio loca, porque, ay no, si tu marido te es infiel, usted le tiene que pagar con la misma moneda, porque un clavo saca otro clavo. Entonces el mundo quiere eso. Loco es que tú lo perdones. Loco es que tú luches desde otras herramientas para rescatar tu hogar. No, pero al principio uno hace todo lo que el mundo hace. Cuando ya uno va perdiendo las cosas, entonces uno ahí sí busca de Dios, pero ya está todo un poquito patas arriba. Se llevará un proceso más largo, se llevará un proceso de sanaciones, bueno, etcétera. Y entonces, y además de eso, porque el matrimonio es yo digo, sí, el milagro hermoso y grande de Dios es la vida. Pero hay un milagro más inmenso todavía y es poner a dos voluntades de acuerdo. Así de sencillo. Poner dos voluntades de acuerdo aún y contra todo de el libre albedrío, porque como cada persona tiene la libertad de decidir, ¿sí? Entonces Dios no te va a obligar a ti a decidir, entonces hacer que las cosas fluyan de tal manera para que las voluntades que van a ser un hogar, una pareja, se pongan de acuerdo. Yo digo que ese sí es un milagro tremendo, tremendo, y por eso el matrimonio es algo espectacular y sí requiere de la ayuda de Dios. Sí requiere grandemente de la ayuda de Dios porque esas dos voluntades tienen que estar formadas, guiadas, orientadas por la palabra de Dios para que sigan pudiendo estar unidas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que cuando nosotros no consultamos, ¿sí?, ese libro espectacular que me da el manual de vida, ¿sí?, que es mi manual de vida, que es el que debo consultar cuando tengo dificultades, el que debo consultar. Bueno, ustedes se reirán posiblemente, pero el que debo consultar cuando tengo la duda de cuál es el profesional que me debe atender en la salud, pues hasta eso el Señor lo responde, ¿saben? Eso los responde. Es el libro que debo consultar cuando tengo que tomar la decisión, renuncio o no, cuando ingreso a esa empresa o no, cuando voy a hacer un negocio de este tipo o no. O sea, es un manual de vida que te dice si toma ese camino o no toma este camino, ese camino no te conviene. Es ese manual de vida. Así, o sea, ¿por qué? Porque hemos fallado mucho. Nuestras decisiones, nuestros conceptos, nuestros criterios están afectados por las cosas que hemos vivido en el mundo. Entonces, por eso mismo, el Señor espera que nosotros consultemos lo que nos dice la palabra de Dios y lo sigamos. Por eso, cuando yo creo en Él, cuando yo creo en su manual de vida, en sus palabras y las pongo por práctica, voy a tener vida eterna. Porque Dios no quiere, o sea, el objetivo del Señor es que yo no muera,
¿sí? El objetivo es que yo no sea condenado. Entonces, si mi papá me ama tanto, Él no quiere que yo sea condenado. Él me va a dar la instrucción correcta para que yo tome las decisiones, siga los pasos correctos y así realmente hacer la santa y perfecta voluntad de Dios. Entonces es importantísimo esto, importantísimo que tengamos presente, Dios no te quiere condenar. Dios está haciendo todo para salvarte, pero tenemos que dejar nuestro orgullo de lado y dejarnos guiar. Tenemos que aprender a ser humildes, porque de verdad el mundo nos enseña a ser bien soberbios. Es que yo puedo hacer las cosas, nadie me tiene que mandar. Esas son particularidades que uno toma. Pero realmente el Señor lo que quiere es, si tú quieres ser salvo, si tú no quieres condenarte, déjate guiar. Aprende a ser humilde. Quita ese criterio propio. Es que yo sé hacer las cosas y yo puedo hacer las cosas a mi estilo. Pero es que tú no sabes la trampa que el enemigo tiene más adelante. Dios sí. Entonces, dejémonos de soberbias, dejémonos de orgullos. Realmente reconozcamos que estamos ciegos en la vida espiritual. O sea, vemos lo material, pero la vida espiritual no. Pero Dios sí lo ve. Entonces, como estamos ciegos en el plano espiritual, entonces es necesario que nosotros pues consultemos con el que sí ve, con el que sí sabe cómo está la situación. Entonces, si yo creo en Él y yo hago lo que Él me dice, pues es lógico que voy a obtener mi salvación. O sea, voy a obtenerla, voy a conservarla. El Señor me la regaló. Pues si a mí me regalan algo, pues yo lo tomo, ¿cierto? Es mío. ¿Pero qué? ¿Lo tomo para qué? ¿Para dejarlo tirado? ¿Para que no me importe? Entonces llega el moho, la vejestud, todo lo que sea y boten eso, ¿cierto? Porque eso ya está viejo, eso ya no sirve. No, otra cosa es que yo tome mi regalo y yo empiece a trabajar con mi regalo y yo disfrute mi regalo y haga todo con mi regalo porque me encanta mi regalo y el Señor me regaló la salvación y no quiero que se me pierda. Entonces voy a hacer todo lo que Él me dice para que este regalo de la salvación me quede. Esa es la idea. Entonces, en este momento es importante que nosotros nos cuestionemos. ¿De verdad quiero mi salvación? Y aquí es un problema de la humanidad. ¿Quiero mi salvación? ¿Quiero estar en el reino de Dios? Entonces déjate guiar. Déjate guiar por Dios. No hay más. No es otro camino. Déjate guiar por Dios. Cuando tú quieres ver para un lado, para el otro, tú sigues más fácilmente esta novena, aquella, esta consagración, aquella. Pero no sigues la palabra de Dios, ten presente, ahí hay algo que el enemigo está usando para no ser libre. Entonces es importante eso. Hay algo que el enemigo quiere que tú mantengas para que tú no seas libre, para tenerte atrapado en algo. Y debe ser algún resentimiento o alguna cuestión que tú no quieres soltar, porque Dios sí le muestra a uno qué cosas tiene que soltar de la vida, qué cosas tiene uno que hacer para uno de verdad obtener la salvación y alejarse de la condenación. Entonces, no solamente te quedes en oraciones aparte de Dios, sino consulta el libro más importante para nosotros los hijos de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios dice directamente a través de sus escogidos para que nuestra vida sea diferente. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Dios los bendiga, Dios los guarde y que en todo tiempo el Señor los acompañe. Nos vemos. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que hoy nos enseñas. Ay, Padre, hay que ser sinceros contigo. Cuán difícil es entrar, listo, en oración podemos hacerlo fácilmente,
fácilmente hablarte, decirte mil cosas, Señor, mil cosas que nos suceden, o simplemente hacer nuestras oraciones tradicionales, Señor. Es fácil hacerlo, pero cuán difícil es sumergirnos en tu palabra. Cuán difícil es realmente querer entender tu palabra, disponer nuestro tiempo, porque sé que para estudiar necesitamos un tiempo específico. Y Señor, yo sé que el enemigo no quiere que nosotros destinemos ese tiempo para ti. Nos pone cada vez más cargas, más problemas, más situaciones difíciles. Pero Padre eterno, realmente queremos estar contigo. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos perdones por esa actitud donde realmente hemos permitido que no queramos estar sumergidos en tu palabra. Por esa poca disposición para sacar tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos perdón, Padre Santo, y te pedimos, Señor, nos ayudes, Señor, nos ayudes para que realmente queremos consultarte a ti. Que tú nos indiques qué debemos hacer. Tú conoces nuestra vida, tú conoces todas nuestras situaciones difíciles. Por eso, Señor, tú conoces la salida. Ayúdanos, Padre Santo, despierta en nosotros ese anhelo de consultar tu palabra. Despierta en nosotros ese anhelo de amar tu palabra. Despierta en nosotros ese deseo constante de consultarte a ti, Padre eterno, a través de tu palabra, para que realmente aplicando tu palabra podamos ser libres y aspirar a nuestra vida eterna junto a ti. Padre eterno, gracias por todo lo que nos enseñas. Señor, que esta palabra que guarda en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la pongamos por obra, Señor, para que la practiquemos y para que al confesarla y la confesemos, al vivirla, la confesemos a nuestros hermanos. Padre Santo, muchas gracias por lo que hoy nos transmites y que de verdad, Señor, agarraditos con tu mano, Señor, caminemos por este mundo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si les ha gustado este video, no dejes de darle like, no dejes de hacer tus comentarios, de compartir si crees que este mensaje le puede llegar a otra persona. No solamente eso, sino que puedas suscribirte a nuestro canal para que te llegue nuevo material si estás interesado en ese crecimiento espiritual y si consideras que te podemos estar aportando. Asimismo, te ofrecemos de parte nuestra unos seminarios, unos cursos virtuales que también te pueden ayudar si estás interesado en tu crecimiento, si no requieres atención personalizada. Estos cursos te van a ayudar a entender muchas situaciones de las que pasan en tu vida. Fueron unos cursos construidos con base en muchas experiencias nuestras. Y asimismo te dejamos nuestros datos, ya sea por el curso o ya sea porque estás interesado en que nosotros te apoyemos en la parte terapéutica. Con mucho gusto estamos a tu entera disposición. Asimismo, si deseas que te acompañemos en la comunidad, puedes contactarnos allí en el número celular o en la página web que se aparece adjunto a este video. Ahí están los datos para que nos contactes y que te podamos acompañar, ya sea en una charla, ya sea en un retiro o lo que consideres en que te podamos colaborar. Muchísimas gracias por todo. Si tu corazón es generoso, allí en los videos de YouTube está un corazoncito donde te da las gracias. Pero también si tú le das clic a ese corazón y deseas mostrarnos tu interés en apoyarnos frente a esta misión que nosotros estamos haciendo, allí puedes encontrar los datos de cómo aportar para que este ministerio continúe en esta vida. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde, te conceda muchas bendiciones y que en todo tiempo el Señor sea tu principal guía.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Chao.